Estamos muy entusiasmados de poder estar aquí esta mañana y escuchar la palabra del Señor. Antes que nuestro hermano venga aquí al frente para, yo tratar de traducir o interpretar o como lo deseen llamar, voy a necesitar ayuda de los que están ahí. Hay muchos bilingües en medio de nosotros. Y hay una familia bilingüe que ya lo conocemos de mucho tiempo atrás, así que quisiera que todos los puedan ver. Nuestro hermano Esteban y nuestra hermana Lisa están aquí, ya los saludaron creo, pero los que han llegado tarde, vamos a pedir que se pongan de pie con Nate. Y tienen un hijo adoptado allí que es Owen, que está también al costado. Ahí se ponen de pie. Bien, damos la bienvenida. Saben que ellos son prácticamente de casa, que ahora nos visitan de cuando en cuando. Gustoso de ver a nuestros hermanos. Owen es un amigo muy cercano de Nate y está acompañándolos en este viaje. También quisiera acercarme más a Nueva York. Ahora, bajando de Canadá, llegamos a Nueva York. Nuestro hermano Iggy llegó el día miércoles. Aquí está. Would you stand up? Nuestro hermano Kyle, que también vino por conexión de nuestro hermano Iggy, él ahorita está volando, está en el aire, está yendo de retorno al Yucatán. Lo pasamos muy bien. Él llegó el domingo pasado y ya tuvo que irse justo en su cumpleaños, que es hoy, en este día. Y también quisiera, antes de llegar a nuestro hermano Charlie, creo que, no quiero escapar a algunos que van a viajar. ¿Estrella está aquí todavía o ya se fue? Estrella. Ya, Estrella. Bueno, la semana pasada estuvo, pero recordemos a Estrella que está viajando también. Eso en materia de poder recordar oración. Y finalmente me gustaría también reconocer la presencia de nuestro hermano Jeremías Mickelson. Él viene del estado de Washington. Nuestro hermano Jeremy, él va a estar dando los devocionales durante esta semana a partir de las 10 de la mañana por allí. Les invitamos a todos y les invitamos que vengan para los temas de Hebreos con nuestro hermano Charlie. You want to come up, Charlie? Nuestro hermano Charlie es el que nos conectó con nuestro hermano Jeremy. Nuestro hermano Charlie ya estuvo aquí en 2 oportunidades o hasta 3. Y estamos encantados de que en esta ocasión venga. El año pasado estaba a punto de venir y tuvo un percance, así es que este año estamos de partida doble teniéndolo a Charlie. Él viene del estado de Texas y estamos agradecidos de estar aquí con él. Okay, didn't say much. I'm just coming from Texas. I mean, just leave it up to you. Okay. Buenos días, hermanos. Good morning, my brethren. Lo siento, I could not be here last year. I'm sorry, pero no pude estar aquí el año pasado. I was planning to be here and ended up in the hospital. Estaba planeando estar aquí el año pasado, pero en lugar de ello terminé en el hospital. Problems with my back. Problemas con mi columna. They say we make our plans and God laughs. Se dice que hacemos nuestros planes, pero Dios se ríe de ellos. But I'm very happy to be here. Pero estoy muy contento de estar aquí. Thank you for your welcome and hospitality. Gracias por su recibimiento y su hospitalidad. It's my third visit to Peru and with Pablo here. Es ya la tercera visita aquí en Perú. Yeah. It's so good to see you this morning. Es tan bueno verlos esta mañana. And I assume that each one of us here are part of one of 3 groups of people. Y presumo que esta mañana ustedes son parte de por lo menos 3 grupos de personas. There are those who do not know Jesus as Savior. Hay aquellos que quizá no conocen al Señor Jesucristo como Salvador. There are those who know Jesus as Savior. Hay aquellos que sí conocen al Señor como Salvador. And there are those who have
decided to follow Jesus as Lord. Y hay aquellos también que han decidido seguir al Señor, decidido seguir a Cristo como Señor, debería categorizarlo de esa manera. And I'm going to assume that you are of those who have decided to follow Jesus as Lord, and that's why you are here today. Y voy a decidir que la gran mayoría son aquellos que han decidido seguir a Cristo como Señor y por eso estás aquí. But of course, everyone is welcome to be here, and we are happy. Pero de todas maneras todos están invitados para estar aquí y estamos contentos. I want to talk to you today about the journey that you are. Quisiera hablarles esta mañana acerca de un viaje. When we follow Jesus as our Lord, we are on a journey. Cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo, estamos en un viaje. Vamos a pedir que se proyecte, ahí está. Okay. Y vamos a correrlo, el primero, ahí está. Sometimes that journey is not smooth. Pero hay tiempos en los cuales ese viaje no es realmente un viaje suave. Sometimes on that journey we stumble and fall. En ese viaje hasta podemos tropezar y caer. I want to talk to you about the times when you might stumble and fall. Y quisiera hablarles de esas ocasiones en las cuales ustedes quizás puedan tropezar y caer. And we're going to look at a character in the Bible, you know, Peter, disciple Peter. Y vamos a hacer esto viendo a un personaje en la Biblia, Pedro, y ya lo conocen ustedes. We have the story of Peter more than any of the other disciples. Tenemos la historia de Pedro, quizás la que más se conoce en comparación al resto de los discípulos. I think he serves for us as an example of what a disciple's journey is like. Y creo que sirve como un prototipo para hacernos pensar de lo que debería ser el seguimiento de un discípulo. We see how he believes in Jesus as Savior. Vemos cómo él viene al Señor Jesucristo y le recibe como Salvador. But also how he fails Jesus as Lord. Pero vemos también después cómo él fracasa o falla, le falla al Señor como Señor. And then we see how A Jesus, Cristo como Señor. Y luego vemos a Jesús, we see how Jesus restores him. vemos cómo el Señor le restaura. You see, the Bible says that God humbles us when we are proud. La Biblia dice que el Señor nos humilla cuando somos orgullosos. And Peter was very boastful and proud about many things. Y Pedro era muy orgulloso, pues de muchas cosas. But God humbled him. Pero el Señor le humilló. Oftentimes you will find that you will fall and fail in the areas of which you are most proud. Muchas veces se van a dar cuenta ustedes que la mayoría de casos en donde fallamos y caemos son en las cosas de las cuales nos enorgullecemos. You might be proud of your family. Puede ser que tú seas orgullosa o orgulloso de tu familia, You're proud of your de business. tus negocios, Or proud of your success in school. de tus éxitos en los estudios, Proud of how much money you make. de cuánto dinero tienes. But be careful of your pride because the Bible says those who are proud will easily fall. Pero recuerden lo que dice la advertencia de la palabra de Dios, de aquellos que se enorgullecen de algo están propensos a caer. So later you can look up my resources, some of them in Spanish. Algunos de ustedes, después ustedes podrían acudir a los recursos que nuestro hermano tiene en la internet que están en español. We're going to look at Peter's life 2.5 years after he became a believer and followed Jesus. Vamos a ver a la vida de Pedro después de más o menos 2 años y medio que él llegó a conocer al Señor. He had to go through a difficult time, but it was very necessary. Él atravesó un tiempo difícil, pero un tiempo necesario. When he met Jesus, he started on a journey. Cuando él conoció al Señor, él comenzó un viaje. Let me tell you about a little journey that I went on. Permítame contarles un poquito sobre un viaje que yo hice. With my friends, Con mis amigos, I am on derecha, my son-in-law, está ahí a la derecha y luego tiene a su yerno my son and Medea, right? y su Middle. hijo, el segundo, Rick, who is now a missionary in Bolivia, y hay un hermano ahí que se llama Rick, que es misionero en Bolivia, and my friend Mark. y luego Mark, que es su amigo. We went down a river called the Devil's River Y ellos se fueron de viaje en este río que se llama el Río del Diablo, in the remote corners of Texas. en las partes remotas, lejanas de Texas. You get on the river, you can't get off for 2 days because
there's nowhere to go. Ustedes se suben al río y ya no puedes parar 2 días después porque no hay donde parar. Very rough and hostile territory. Es un territorio muy hostil. Very strong currents. Las corrientes son muy fuertes, hay rápidos, como ven, Everything wants to stick you or bite you. y hay cosas que te quieren picar y morder. And I have gone down it 4 times. Y ya visité en esta zona por 4 veces. There we go. Ahí estamos. Now, the first 3 times in a canoe, Las primeras 3 veces en una canoa. there's my son and my son-in-law almost falling over. Está mi hijo y mi yerno que ya casi están disparados de la canoa. Did they make it? ¿Lograron sobresalir? They made it. Sí, lo lograron. You gotta point it that Point way. it out that way? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Now, Rick, he was going to go. Y ahora mi amigo Rick, Did Rick make it? y él logró atravesar. No, he did not. No, él tuvo que salir del bote. Sometimes on our journey, we fall and stumble. Hay veces cuando en nuestro viaje vamos a tropezar y vamos a caer. Sometimes we would go down the river and find out we're on the wrong path and had to go back and get on the right path. Y hay veces que vamos a ir a cierta distancia y nos damos cuenta que estamos en la dirección equivocada y tenemos que retroceder y volver al camino. And that's what life is like when we're following Jesus. Y eso es más o menos lo que diríamos es el viaje en esta relación con el Señor Jesús. There will be interruptions when on our journey. Van a haber interrupciones en este viaje. And Peter was interrupted in his following of Jesus. Y Pedro fue interrumpido en este seguimiento del Señor Jesús. But it was predicted by Jesus that he would. Pero esto había sido predecido por el Señor Jesús. And so I'm looking at John chapter 13. Ahora sí es que entonces yo estaría leyendo o considerando Juan capítulo 13 And you can read verse 36 through 38. y vamos a leer versículos 36 al 38 de Juan capítulo 13. Versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. You see, Jesus predicted that Peter would not be able to follow him. Como pueden ver, el Señor había anticipado que Pedro no iba a ser capaz de seguir. And Peter didn't understand why, because he was so proud and presumptuous about his strength. Y Pedro no podía concebirlo porque él estaba tan concentrado en su orgullo, estaba concentrado en sí mismo. He's the one who protected Jesus and cut off the servant's ear. Él fue aquel que se atrevió a cortar la oreja del siervo cuando el Señor fue arrestado. But Jesus had something to teach him. Pero el Señor tiene algo que enseñarle. Before he could graduate from the school of discipleship, he had to take Failure 101. Pero antes que él pueda graduarse de la escuela de discipulado, él tuvo que pasar por la clase del fracaso 101. And then we have the story of his denial. Y luego llegamos al episodio de su negación. And that's in chapter 18, Y eso está en el capítulo 18. verses 15 through 17. Versos 15 al 18 del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro:
¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Now, the interesting thing is that the text says that Peter was following Jesus, Lo interesante del texto es que dice aquí que Pedro estaba siguiendo a Jesús, along with another disciple who knew the high priest. a la par con otros discípulos, y uno de ellos era que conocía al sumo sacerdote. We believe that that was John who is writing the book. Creemos que este discípulo al que se refiere aquí era el apóstol Juan, el cual escribe este libro. But notice he is called another disciple, which means Peter is still considered a disciple. Y nótense allí que dice el otro discípulo, lo que nos da a entender que era reconocido que Pedro era también el apóstol allí. But when he was identified by the servant girl, Y Peter. cuando él es identificado por la sierva, en este caso Pedro, Peter, which means the rock, Cephas, turns to sand. Pedro de pronto de lo que es llamado una roca y ahora Cefas se convierte en una arenita. But yet he is still called a disciple. Pero aún así es llamado discípulo. Disciples can fall in their journey. Los discípulos pueden fallar en su viaje. Now, when we look at verse 25 through 27, can you read that? Ahora, cuando llegamos a los versículos del 25 al 27 del mismo capítulo de Juan 18, leemos lo siguiente. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. And here we have Peter denying Jesus just as Jesus predicted. Y aquí vemos a Pedro negando al Señor tal y cual había sido anticipado. And the rooster crowed just as Jesus predicted. Y el gallo cantó tal y cual el Señor lo había dicho. But he is still identified as a disciple. Pero aún así sigue siendo identificado como un discípulo. I think there's something we can learn here. Creo que aquí hay algo que debemos aprender. There will be interruptions in following Jesus. Van a haber interrupciones en nuestro caminar con el Señor Jesús. But there are some things that can help us predict that. Pero hay cosas que uno puede tomar como advertencia. We'll call them warning signs, and there are 3 of them. Y vamos a llamarlo, bueno, como ya lo dije, advertencia, y hay 3 de ellos. And the first is pride, Y la primera es el orgullo, great confidence. tener una gran confianza, autoconfianza. Never say never. Nunca digas nunca. I'll never deny the Lord. Nunca negaré al Señor. I'll never have an affair. Nunca voy a sacar los pies del plato. I'll never offer a bribe. Nunca voy a tratar de coimear. It's when we are proud of ourselves and our strength that we often fail. Es cuando nosotros nos posicionamos orgullosamente de nuestros logros que es más común que vamos a caer. Peter was a sincere man, but he was ignorant of his own pride. Pedro era un hombre sincero, pero era ignorante de su propio orgullo. They say that pride is the only disease that we see easily in others, but not in ourselves. Se dice que el orgullo es la enfermedad que es fácil verlo en los demás, pero menos en nosotros. And yet it's the disease that the Bible says will guarantee that you fall. Es más, la Biblia dice que es precisamente la enfermedad que garantiza que vas a caer. And God is going to allow Peter to fall, Y Dios va a permitir que Pedro caiga to humble him from his pride. para humillarlo de su orgullo. Now, a second warning would be his prayerlessness. La segunda advertencia que vemos aquí es su falta de oración. Well, before we get to that, let me show you what my pride did to me. Bueno, antes de entrar a ello, permíteme contarles lo que mi orgullo me hizo atravesar.
See, I had gone down the Devil's River 3 times and never capsized. Bueno, saben, yo había viajado ya en este curso de este río del diablo 3 veces y nunca me había volteado. So the 4th time, the river was a little bit higher. Y en esta cuarta vez el río estaba un poquito más alto, The rapids were stronger, los rápidos eran más fuertes, but I knew I could do it. pero sabía que podía hacerlo. This is what happened. Y esto es lo que ocurrió. And then Y luego we come to the waterfall. llegamos a este rápido más grande. It's Es about una caída de agua. It's about 3-4 meters high. Es más o menos, ¿no? 3-4 metros de altura. And we made a rule that we would always be in sight of each other going down the river. Y decidimos que hay una regla que debemos todos seguir, que siempre debemos mantenernos dentro del punto de observación, de vernos. But I got way ahead of the group and they could not see me. Pero yo me había adelantado un poco y ellos ya no me podían ver. And what you do when you come to the waterfall is you take your boat out of the water before you go down the falls. You Cuando don't go llegas down. a una caída de agua como esta, lo que debes hacer es parar y pues recoger tus cosas. And you lower your boat on ropes on the side, down the rocks. Y luego tienes que agarrar con soga y bajar tu canoa ya para continuar tu ruta. And I've done this before. Y yo lo había hecho antes. So I got out of my boat and I tried to pull it out of the current, Así es que me salí del bote y traté de jalarlo, but the current was too strong. pero la corriente era demasiado fuerte It pulled me down y me jaló con todo. outside of the boat me tiró fuera del bote and over the waterfall. y encima me tiré en la caída de agua. Now, the man who took our boats and us down to the water had told me a story. Y aquel hombre que nos había ayudado llevando nuestro bote a esta zona me había contado una historia. He said, "Be careful at the waterfall because I know a man who went over Y él nos había dicho, cuidado cuando llegues a este punto porque hoy hubo un hombre que había caído. he had drunk too much beer. Bueno, él estaba muy borracho, había tomado mucho licor, mucha cerveza. And he broke his foot at the bottom of the fall in the rocks. Y se fracturó el pie en el fondo, en las rocas. But you can't get off the river for 2 days. Y no puedo salir por 2 días. And when he picked him up off the river, his foot was big and purple like an elephant's foot. Y conforme pues esta ruta toma 2 días para salir y cuando fueron y ya para llevarlo, su tobillo ya lo tenía tan hinchado como el tobillo de un elefante. So when I went over the falls, Así es, cuando yo caí en esta zona, all I could think of was a big purple elephant foot. todo lo que pensaba en mi mente era pensar en el tobillo de los elefantes. So I was very careful to collapse my knees when I hit. Así es que traté de así ponerme en una posición de que yo no sufra ese tipo And I survived the fall without Pero- being harmed. pero sobrevivió la caída sin haberse lastimado. But that's where my pride got me. Pero eso es precisamente lo que costó mi orgullo. A second warning sign is prayerlessness. La segunda advertencia es la falta de oración. And so Luke 22, Así es que Lucas 22, you don't need to read the whole passage. We'll summarize a little bit. no necesitamos leer todo el texto, podemos resumirlo. But you remember Luke 22, beginning in verse 4, Jesus takes them to the garden to pray. Recordarán en Lucas 22, el Señor lleva a sus discípulos para orar And he al says, jardín. Pray that you may not enter into temptation. Y Él les advierte, oren para que no entren en tentación. And he went apart to pray, and when he came back, he found the disciples, Él se fue aparte a orar y cuando Él volvió encuentra a los discípulos and they were sleeping. y estaban durmiendo. And he says to them in verse 46, Y dice por lo tanto en el versículo 46, Why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation. les advierte, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. So Peter was part of that sleeping group that was not praying. Pedro era parte de los dormilones que no estaban orando. That's why Jesus told us and taught us to pray, Lord, keep us from temptation. Por eso es que el Señor nos enseñó que oremos, Señor, guárdanos de tentación. There's an old saying that says the devil's boots don't squeak. Hay un dicho antiguo que dice que las botas del diablo no squeaka, es como decir, hacen noisy. ruido, no hacen un ruido, esos ruidos que escuchas cuando caminan, a unos tiran sus sandalias o algo así.
He sneaks up on us. Él no hace ruido y simplemente se trata de, pues, We don't hear him coming. no lo escuchamos hacer el ruido. That's why Ephesians chapter 6 tells us to put on the armor of God through prayer. Por eso es que Pablo nos dice en Efesios 6 que debemos ponernos la armadura de Dios. And why 1 Thessalonians 5:17 says to pray ceaselessly. Por eso es que 1 Tesalonicenses 5:17 dice que debemos siempre orar. We must stay close to Christ and alert. Debemos permanecer cercanamente al Señor Jesús y orar alertamente. If we are overconfident like Peter, we might go to sleep. Si tenemos esa confianza como la de Pedro, posiblemente vamos a ir a dormir. And that's why Peter had trouble. Y por eso es que Pedro estuvo en problemas. The third problem that Peter had was presumption. El tercer problema que tenemos aquí es el de presumir. He presumed that he could overcome anything. Él presumía que él podía lidiar con cualquier problema. He was a strong and brave fisherman. Él era un pescador fuerte y bravo. He was the one that took Jesus' challenge to walk on the water. Él fue aquel que tomó el desafío del Señor para caminar sobre el agua. He was the one who saw the risen Lord and jumped in the water. Él fue la razón por la que el Señor saltó en el agua. He was the one who took out a sword to defend Jesus. Él fue el que sacó la espada para defender al Señor Jesús. He presumed he had the power for anything. Él presumió que tenía el poder para cualquier cosa. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Peter maybe misunderstood that power. Quizá Pedro malentendió ese poder. His emphasis was, I can do anything. Su énfasis era, yo puedo hacer lo que yo quiera. Whereas emphasis should be, through Christ who strengthens me. Cuando más bien su énfasis debió haber sido a través de Cristo. And so Peter, the rock, Así es que Pedro la roca fears a little slave girl. de pronto es un cobarde ante esta sirvienta que está allí en el grupo. And he crumbles. Y de pronto él cae. My friends, my heart is very heavy of the things that I read about Christian leaders today. Mi corazón tiene mucho dolor en relación a aquellos líderes cristianos de hoy en día. Famous preachers, famous authors, Predicadores famosos, autores famosos, who we put on pedestals and consider models for our walk with Christ. a quienes lo ponemos en un pedestal de lo que deberíamos seguir y modelos de Cristo, But they fall, pero caen and it hurts my heart. y me duele en el corazón. No one is immune from the power of the devil's temptations. Ninguno es inmune a los estratagemas del diablo. So we summarize Peter's problem this way. Y resumimos el problema de Pedro de esta manera. He boasted too much, Él se enorgulleció demasiado, he prayed too little, oró poco and he acted too soon. y actuó demasiado rápido. And because of that, he followed too far off and said too little. Y por lo tanto, él siguió a Jesús de muy lejos e hizo muy poco. I want you to know that in your journey with Jesus Christ, there will come times when your following will be interrupted. Y yo quiero afirmarles que en su vida de ustedes, al seguir a Jesús, es que ustedes van a atravesar ciertas interrupciones. And it's very likely that you will fail in the area of your greatest strength. Y es más que seguro que vas a fallar en el área donde te sientes más confortables como una virtud para ti. I found that true in my life. Lo he encontrado eso en mi vida. I'm not speaking of moral failure, but I have failed in the areas that I was most proud of. No estoy hablando de una falla moral, pero hablaría más bien de aquellas cosas que son virtuosas en mí. I had a pastor friend Tenía un amigo, un pastor, who was very good at arguing theology. que era muy hábil en argumentar la teología. He argued himself out of 3 churches. Él argumentó también a tal punto que salió de 3 iglesias. I said to him, Fred, your greatest strength
is that you know how to argue well. Yo le dije, Fred, sabes que tu gran habilidad es que tus argumentos son tan buenos para esquivarte. And I said to him, Fred, your greatest weakness is that you know how to argue well. Y también, Fred, tu gran debilidad es que sabes cómo argumentar las cosas. King David, El rey David, strong, fuerte, brave, a leader. bravo, valiente, un líder, He could fall. cayó. Elders can fall. Los ancianos pueden caer. Christian leaders everywhere can fall in their journey. Los creyentes, líderes en diversos lugares pueden caer. We have to learn the lesson the Apostle Paul told us. He was a good example. Debemos aprender la lección, lo que nos dijo el apóstol Pablo. He said that his sufficiency for ministry was not in himself, Él but dijo from que God. 2 Corinthians. En 2 de 3:5. Corintios, capítulo 12 y 9, que cuando dice en ese pasaje, ¿no?, que la gracia era suficiente para él. He learned that his strength was in his weakness. Él sabía que su fortaleza estaba en su debilidad. Because Jesus said, my grace is sufficient for you. Porque el Señor dijo de que mi gracia es suficiente para ti. What we need to learn is that our journey begins with the grace of salvation. Lo que debemos entender es que nuestra jornada comienza con la gracia de salvación, la But salvación de gracia. that free gift of God's grace does not stop at salvation. Pero ese don de gracia de salvación no acaba allí. It is there to help us when we feel weak. Viene a nosotros cuando somos débiles. It's there to help us when we fall. Está también allí cuando caemos. Now the good thing is when we do fall that Jesus will restore us. Lo bueno es saber que cuando caemos el Señor nos va a restaurar. Amen. So when we look at Luke chapter 22, Así es que cuando vamos a Lucas 22, Jesus gave these words predicting el Señor nos da estas palabras para predecir. I don't have it here in front of me, but he said, oh, there it is. Satan has asked for you. You can read this. Ya. En Lucas 22, 31 y 32 leemos cuando dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesus predicted his fall. El Señor predijo que él iba a caer. He didn't say he would keep him from falling, Él no dijo que le iba a resguardar para que no but caiga, he would keep Satan from destroying him. pero de que no va a permitir que Satanás lo destruya. But then he said, when you return. Y luego dice, y cuando tú vuelvas, You see, Jesus knew that Peter would be restored. el Señor sabía que Pedro iba a ser restaurado. And when he was restored, he would have a greater ministry than before because he would strengthen his brothers. Y cuando ya él atravesó esta experiencia de la restauración, tendría más fortaleza por lo que ya ha vivido. I think it's important for you to know that Jesus is praying for you today. Es importante que ustedes sepan que el Señor está orando por ti hoy. He's at the right hand of God interceding for you. Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. He is praying that Satan will not destroy you. Él está asegurando que Satanás no te va a destruir. But he knows we will fall. Pero él sabe que vamos a caer. And that's why he says, like in 1 John 2:1, he says, little brothers, I write these things to you that you may not sin, but when you sin. Es como recordar lo que dice 1 Juan 2:1 cuando dice, hermanos o amados, los escribo cuando ustedes caen, cuando ustedes pecan. When you sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Tenemos a un abogado que está de parte de nosotros. So Jesus will restore us because he's praying for us. El Señor nos va a restaurar porque Él está orando por nosotros. And the second way that we know he will restore us is because of his look towards us.
Y la segunda forma como sabemos que Él nos va a restaurar es porque Él está manteniendo su mirada sobre nosotros. See, Luke tells us that when Peter was in the court of the high priest, Lucas nos dice que cuando Pedro estaba en la corte del sumo sacerdote and he finally saw Jesus, y finalmente vio a Jesús, he probably saw him broken, bleeding, beaten. seguro le vio su rostro no pues sangrante, lleno de magulladuras, algo así. And it says the Lord looked at Peter. Y dice que el Señor miró a Pedro. And Peter remembered the word that Jesus had said to him, Y Pedro recordó las palabras de lo que el Señor había dicho, that he would deny him when he hears the rooster crow. que él lo iba a negar cuando el gallo iba a cantar. And so Luke tells us that when he saw Jesus, Peter went out and wept bitterly. Así es que cuando Lucas dice aquí que cuando él vio al Señor, Pedro se fue y él lloró amargamente. Now think about that. Pensemos en esto. What did Peter see on Jesus' face? ¿Qué es lo que Pedro vio en el rostro del Señor? Behind the blood and the bruises, Detrás de la cara sangrienta, did he see a look of anger? él quizás vio un rostro de ira, Did he see a look of bitterness? un rostro de amargura, Did he see a look of a scowl of scolding? quizás algo de querer reprocharle duramente. Why did Peter weep? ¿Por qué es que Pedro lloró? I think it's because he saw a look of love. Yo creo. Sorry. Yo creo que él lloró porque vio el rostro de amor. You see, my friends, when we fall and when we sin, how does Jesus see you? Cuando caemos, ¿cómo es que nos ve el Señor? Is he rejoicing and saying, "Oh, I finally got him"? ¿Ustedes creen que él está celebrando y está diciendo, ya di con él? Or is he angry and saying, "I'm going to throw him out of my family"? ¿O creen que está lleno de ira y dice, te voy a sacar de la familia? Or is he going to say, "My child, I love you"? Deberían poner a alguien menos llorón aquí. O está diciendo, mi hijo, yo te amo. There was a little boy who loved to go to his grandfather's house. Había un niñito que le gustaba ir a la casa de su abuelo. And his grandfather had a rooster that he was very proud of. Y el abuelo tenía un gallito del cual estaba muy orgulloso. And one day his grandson was throwing rocks, and a rock hit the rooster and killed his prized rooster. Y el chico estaba jugando un día y tiró una piedra y la piedra chocó y dio con el gallo murió. He used to go to the house every day because he loved his abuelo. Él solía ir a la casa de su abuelo porque le gustaba ir. But now he was ashamed and he would not go. Y ahora estaba lleno de vergüenza y no quería ir. His abuelo would be angry. Su abuelo estaba allí, ¿no? Y él pensaba que su abuelo estaba enojado. But after about 2 weeks, he said, "I have to go see my grandfather. I love him too much." Pero después de 2 semanas él dijo, no, yo tengo que ir y dar la cara a mi abuelo, le amo tanto. And so he goes up to his abuelo. Entonces él va over to his grandfather. He says, "Grandfather, you know the rooster that died? ¿Sabes, abuelo, que el gallito que murió? I threw the rock that killed it. Yo tiré esa piedra que lo mató. Please forgive me." Perdóname. His grandfather said, "Grandson, I saw you throw the rock, and I forgave you the moment you did that." Él dice, ¿sabes qué, nieto? Yo vi el día que tiraste esa piedra. ¿No? Yo vi el día, yo sabía que tú le habías matado y aún así te amé. You see, when Jesus died on the cross for you, he knew everything that would happen in your life. Cuando el Señor Jesús dio su vida por ti en esa cruz, Él ya sabía todo lo que ibas a hacer. And he died for you anyway. Y Él murió por ti de todas maneras. He said, "It's finished. It's done. The price has been paid for you, even before you were born." Él dijo, consumado es. El precio ha sido pagado, aún antes que tú nazcas. Don't be afraid to come to him when we fall.
No tengan miedo de venir a Él cuando caigan. He loves us so much. Él nos ama tanto. The third way we know he restores us is because of that love. La tercera forma que conocemos es que Él nos restaura debido a ese amor. You see, in John 20, chapter 21, Peter is restored by God's love. Saben, en Juan 21 sabemos que Él es restaurado debido a ese amor. 3 times Jesus asks him, Simon, do you love me? 3 veces el Señor pregunta, Simón, ¿me amas? And Jesus used the strong word for love 2 times. Y el Señor usa la palabra más potente para el amor 2 veces. But when Peter answered, he couldn't be so confident now. Pero cuando ya Pedro responde, ya no parece ser pues el And he says, pichón valiente que era, ¿no? Yes, Lord, you know I love you, but he used a less strong word. Pero al responderle, él utiliza una palabra distinta para el amor. And the third time, Jesus used the word that Peter used. Y la tercera vez el Señor utiliza la misma palabra que Pedro estaba usando. But 3 times he told Peter, he says, feed my sheep, tend my sheep, feed my sheep. Pero 3 veces el Señor le repitió, alimenta mis ovejas. Remember, he said, Peter, when you fall, you will strengthen your brothers. Y recuerden lo que había dicho. Le había dicho de que cuando una vez que has caído, tú vas a volver y vas a animar a mi pueblo, a mis hermanos. Now he was ready to do that. Ahora estaba listo para hacerlo. I remember reading a story, and I don't even know what the story was about, but I remember one line. Recuerdo leer una historia y no sé la historia de qué se trataba, pero por lo menos recuerdo un párrafo. And the line is this: there will come a time when you believe everything is finished. That will be the beginning. Y la línea esta decía, va a llegar un tiempo. What is that again? There will come a time Va a when you venir believe un everything is tiempo- finished. Cuando crees que todo ya se acabó, That will be the beginning. cuando es solamente el comienzo. Thank God he never tires of new beginnings. Gracias damos al Señor que Él nunca se cansa de nuevos comienzos. I wonder if you feel that you have failed Christ. No sé si alguna vez te has sentido que has fallado al Señor. You feel like you've sinned in such a way he cannot forgive you. Piensas quizás que has pecado de una manera que ya no te puede perdonar. You feel like you cannot be restored. Piensas que ya no puedes ser restaurado. Maybe you're struggling with a sin now. Quizá de repente tú estás luchando con algún pecado ahora mismo. I want you to know that God will never give up on you. Yo quiero decirte que el Señor nunca se rendirá de seguir detrás de ti. His love will hold you tight. Su amor te va a sostener tan tensamente. And you can come to him anytime for a new beginning. Y puedes volver a Él en cualquier momento por ese nuevo comienzo. Tradition says that whenever Peter would hear the rooster crow, he would fall down and weep later. La tradición cuenta de que cada vez que un gallo cantaba, dice que Pedro se postraba y lloraba. I don't believe that tradition. No creo en esa tradición. I think whenever Peter heard the rooster, he would rejoice in the grace of God. Yo creo que más bien cuando él escuchaba al gallo cantar, él se regocijaba en el Señor. When you fall and when you fail in your journey, remember, it's not the end. Cuando ustedes caen en la jornada, recuerdan que no es el fin. It might be a pause in the journey Puede ser que solo una pausa en el interruption. viaje, una interrupción, that will give you greater power and greater influence in ministry in the future. y va a ser una experiencia para darte más potencia, más fuerza en el futuro. There may be things in your life that God needs to sift out of your life. Quizá puede ser que el Señor necesita darte experiencia para filtrar ciertas cosas, But those may be the most precious times in your life. pero aquellos terminarán siendo los momentos más preciosos en tu vida. That's when you can grow the most. Ahí es cuando empezarás a crecer aún más. Failure is not fatal. El fallar no significa la fatalidad. When we try, we fail, but when we trust, he succeeds. Cuando intentamos, fallamos. And the second part is, When we trust
him, he Pero succeeds cuando through us. confiamos en Él, Él es exitoso a través de nosotros. So we can all have a victorious end, Así es que todos podemos tener un final victorioso, even though we have trouble along the way. aun cuando atravesamos problemas en el camino. So I've been talking this morning to those who are on a journey, Bueno, estoy hablando a aquellos que están en un viaje following Jesus as a disciple. siguiendo a Jesús como un discípulo. They say the journey of 1,000 miles begins with one step. Dicen que aquellos viajes que son de miles de kilómetros comienzan con el primer paso. And if you don't feel that you're on that journey with God, I'll tell you the one step. Y si tú crees que no estás en esa jornada con el Señor, yo te voy a decir este primer paso. It's that you need to know Jesus Christ as your Savior. Es que tú necesitas conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. That out of His great love, God sent His Son to pay the price for all of our sins. Que de todo ese profundo amor que el Señor tiene, Él mandó a su propio Hijo a morir por tus pecados. And He died on the cross for you. Y Él murió en esa cruz por And He ti. rose from the dead for you. Y fue levantado y se levantó de los muertos And por He's a ti. living Savior today. Y es un Salvador vivo ahora. And He says, whoever comes to me for salvation, Y Él dice que cualquiera que venga a Él en salvación, I'll give it to him as a free gift. les daré como un don gratis. You cannot work for it. No puedes trabajar por You ello. cannot earn it. No puedes You'll conseguirlo. never deserve it. Nunca lo vas a You'll never meritar. have it unless you receive it as No a free puedes gift. tenerlo a no ser que lo recibes como un regalo gratis. We bring to Him our sin. He gives to us eternal life. Nosotros traemos a Él nuestro pecado y Él nos da la vida eterna. That's the first step in the most exciting journey of your life. Y eso es el primer paso, el gran paso emocionante de este viaje. Can I pray with you? ¿Podemos orar? Let's bow our heads and pray. Vamos a orar al Señor. I wonder if today you are not sure what would happen if you die. No sé si habrá alguien aquí que no sabe qué va a ocurrir contigo cuando mueras. Do you have doubts about your salvation? ¿Dudas de tu salvación? Today, do you know that God loves you? Hoy sabes que Dios te ama. He proved that by giving His Son for you. Y Él lo ha demostrado al entregar su Hijo por ti. And today you would say, Jesus, I want you to be my Savior. Y Él, hoy, este día puedes decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. I believe you paid for my sins, so there's nothing I have to pay. Sé que tú pagaste y creo que tú pagaste por mis pecados, así es que no hay nada que yo pueda pagar. And I want to receive the gift of eternal life. Y quiero recibir ese don de la vida eterna. I wonder if that's the prayer of your heart this morning. Me pregunto si es que esa es tu oración sincera aquí esta mañana. If you understand what I've said and you want Jesus to be your Savior today, would you just raise your hand quickly and put it back Si down? tú sinceramente has pensado en esto y lo crees, y puedes tú levantar la mano, y reconocer lo que acabas de escuchar. Just put your hand up quickly and put it down so Si I hay know alguien- you understood me. Si me has entendido lo que estoy tratando de decir, si habrá alguien aquí que desea levantar la mano. Well, thank you, Father, for the gift of Jesus Christ. Gracias, Padre, por el don de nuestro Señor Jesucristo. Thank you for the wonderful journey of walking through life with you. Gracias por esta hermosa jornada de caminar contigo. Thank you for your love that never lets us go. Gracias por ese amor que nunca nos suelta. Now encourage those who are discouraged by their failures. Ahora, Señor, pido que animes a aquellos que se sienten desanimados por sus fallas. Let them know that you are going to use that in their life. Hazlo saber que ellos van a utilizar estas experiencias en su propia vida That you will use that to make them stronger and help others to be stronger. y que ellos van a ser más fuertes para que otros también puedan ser más fuertes. We thank you for this grace of our Lord and Savior Jesus Y Christ. te agradecemos Amen. por esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.